Santo, de exaltar tu nombre poderoso con nuestros cánticos espirituales. Bendícenos a todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, dándote las gracias. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor antes de entrar en la parte de las alabanzas. Vamos a leer Efesios capítulo 1, partiendo desde el versículo 16 hasta el 23, y leemos en el capítulo 2 los primeros 4 versículos. Efesios 1, 16 hasta finalizar, y leemos los 5 versículos del capítulo 2 seguidamente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aleluya. Seguimos leyendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículo 1 del capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vamos a leer hasta el 7. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todos el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor, digan gloria a Dios. Aplaudamos, hermanos, la presencia del Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. Aleluya, bendito el Señor. Haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti no tiene valor. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Es como no tener agua en un vasto desierto. Perdona hoy, mi Señor, si
en su vida. Aleluya. En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. No puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Y no quiero ser como las hojas que lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en el alma es mejor no haber nacido. Y perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Y te necesito. Señor, te necesitamos, Señor. En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida de mucho valor. Te necesito y poder seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito y poder seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. ¿O cuántos necesitamos de Cristo esta mañana? O dígale al Señor, te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito y poder seguir caminando contigo,
Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Jesús, Aleluya. lo más grande que a mí Gracias, Señor, gracias. hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Amén, amén. Él está buscando en esta mañana Te un invito corazón a quedarte abierto, en mi donde Él podrá casa entrar. cada día Ábrele tu corazón al Señor en esta mañana. más. Te Aleluya. invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Se canta, se ríe, se llora de felicidad cuando tu gloria divina comienza a llegar. Es lo más grande que a un hombre puede suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Oh, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa Invítalo en esta mañana. cada día más. Dígale al
en ella Aleluya, aleluya. por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Tan necesario eres tú en mi existencia, Señor. Eres mi bien en el mal, eres mi paz en la guerra, eres mi consolador. Cuando me encuentro en tristezas, eres quien cura mi mal. Cuando mi cuerpo se enferma, eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres mi amigo ideal en el momento de pruebas. En ti yo puedo confiar mis horas de tristes penas. Yo te siento sonreír cuando he triunfado en las pruebas, pero te escucho llorar cuando alguien deja tus sendas. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Amén, amén. Aplauda la presencia del Señor, hermanos. Aleluya. Aquí está el Señor. Tenemos razones suficientes para aplaudirle con libertad, porque Él es merecedor de ser honrado, de ser adorado. Aleluya, aleluya. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Aplauda al Señor en esta mañana con plena libertad, hermanos. Aquí está la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Al Señor le alegra cuando nosotros le honramos, cuando le adoramos, cuando le admiramos a Él. Aleluya, cuando expresamos su grandeza con nuestras palabras. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, digan gloria a Dios. Digamos nuevamente gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre santo. Tengan la amabilidad, hermanos, y pueden sentarse un momento. Vamos entonces en este momento a colectar la ofrenda de los Jesús. Vamos Ave noite nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. Este é um evento cultural, pero a nós maneira Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hopi especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Amén. ¿Quién más, hermano? Aproveche de su versículo. Hermano Eberto. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Amén, amén. Ahora sí, hermano Ángel, bien pueda. Amén, amén. ¿Quién más por acá, por esta área de este? La niña, la hermana. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. ¿Quién más? Amén. Gloria al Señor. Amén. Hermano Dailo, ahora sí bien pueda. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún cosa como, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para vos.
Senhor, não me adorava só, nenhum costra hakuma, pero havo só. Lo mi no tinha outro ídolo, a trono personal. Senhor, mi coração tapava só. Lo mi no tinha outro ídolo, a trono personal. Senhor, mi coração tapava só. Senhor, não me perdonava nenhum outro Deus, pero amo só. Entonces, por eso necesitamos bastantes personas en las dos, porque nos vamos a partir, amén. Entonces, para la otra semana, 7 de noviembre, cae el viernes, vamos a estar saliendo acá desde las 5 de la tarde, va a haber un grupo que va a salir a las 5 de la tarde para ir a Santa Cruz, ya que el tráfico en Santa Cruz como a esa hora es un poquito más traficado, valga la redundancia. Entonces, y va a haber otro grupo que va a estar de 6:30 a 7 más o menos en el Post Chiquito. Bueno, entonces les esperamos, hermanos, de verdad que va a ser el último componente antes de la caravana como tal, pero ya la caravana va a ser en el evento como tal. Pero ese va a ser el último componente que vamos a tener, digamos que vamos a estar one-on-one, o sea, como que uno a uno, hablando, entregando los flyers, y necesitamos de todo su apoyo y con todo lo que ustedes nos han ayudado, de verdad, que lo vamos a necesitar esta vez. Bueno, muchas gracias, hermanos. ¿Cuántos daron gloria a Dios? ¿Cuántos se van a sumar a esta misión? Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y nos enseña la palabra de Dios en esta mañana. Amén. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo a mí me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, amén, gloria al Señor. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. Hemos venido a glorificarle, bata sus manos, exáltelo porque Él está en este lugar, amén. Él merece toda la gloria y toda la honra, aleluya. Hay libertad en su casa para adorarle, para glorificarle, aleluya. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu
sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Oh sí, Señor, hay libertad en tu casa para adorarte. Aleluya. Hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar que somos libres, que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Aleluya, todos los que son libres en esta mañana, aplaudan al Señor con todas sus fuerzas. Aleluya, aquí hay libertad. El Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana hay libertad, porque aquí está el Señor con nosotros. Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como
No hay otro como Él. Él es todopoderoso, hermanos. Él puede cambiar las circunstancias de la vida. Cualquiera que sea el problema, Él tiene el poder. La Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya, porque Él es el todopoderoso. Bendito el Señor. Bueno, hermanos, gracias a Dios porque Él nos ha permitido en esta mañana alabarle, glorificarle. Pero viene una parte también que es muy importante y les invito a todos a que prestemos mucha atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Ya Dios nos escuchó y le alegramos el corazón con nuestras alabanzas. Ahora, en base a nuestra necesidad, Él nos va a hablar. Así que abre el corazón y sus oídos a la palabra del Señor. Los dejo en compañía de nuestro hermano William y Dios les bendiga. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Con más vida digámosle al Señor, hermanos, gloria a Dios. Bueno, qué bueno es el Señor, amén. Dios es bueno, siempre bueno, ¿verdad que sí? Mañana tras mañana vemos su misericordia. Vamos a leer, hermanos, tengan la bondad, Salmo capítulo 147, versículo 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 147, verso 3. Salmo 147, verso 3. Vamos a leer la palabra de Dios todos. Bienvenidos todos esta mañana, hermanos. Todos los que están aquí, hermanos, amigos, visitas, qué bueno tenerlos con nosotros. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. ¿Cómo le decimos a quienes nos visitan? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros, que no se vayan tanto tiempo, amén. Gloria al Señor. Bienvenidos todos, hermanos, amigos, visitas. Qué bueno estar aquí. Nos visitan de Estados Unidos, bienvenidos, de Colombia, nuestra hermana, y también la hermana Adriana, su hija, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús, amén. El hermano Guillermo, la hermana Patricia, qué bueno verlos una vez más, amén. Y todos, hermanos, qué bueno estar aquí, los amigos que nos visitan, qué bueno tenerles con nosotros, Curi, Helen, las personas que les acompañan. Bienvenidos todos, hermana Marina, bienvenida en el nombre del Señor, amén. Leamos todos el Salmo 147, versículo 3. Préstele atención a lo que dice. Él sana. Una vez más, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria al Señor. Vamos a entonar una alabanza al Señor. Hermanos, deje su Biblia a un lado, cierre sus ojos y reconozcamos una vez más qué grande y qué bueno es nuestro Dios. Dime ser más vivo, Señor. Dime ser más vivo, mi tata. Mi ta chiquito, mi sa. Donami bo paz, mi que laga tu cosa atrás. Entra de mi casa, entra de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, si a mi digo santidad, mi crecima abuso, la sombra bota mi gran amor, hace un milagro de mí, entra de mi casa. Dentro de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, si a mi divo
santidad, mi que estima a vos, sobrabota mi gran amor, hace un milagre de mí. Manera saqueo, lo mi quer subir, más alto cubí por mi quer mirabo, anhela pavoso. Y alabate yo pa' mí, mi time ser vacío, Señor. Mi time ser vacío, mi tata chiquito, mi sa, torname vos paz, mi que la haga tu cosa atrás. Santidad, mi que estima a vos, que sobrabota mi gran amor, hace un milagre de mí, renta de mi casa, renta de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, si a mi divo santidad, mi que estima a vos, sobrabota mi gran amor, hace un milagre de mí, hace un milagre de mí, hace un milagre de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Gloria a Dios. Bueno, este mes, cada mes en la iglesia tenemos un tema diferente. Amén. Y este mes vamos a hablar acerca de... Bueno, es que empezamos anoche. Entonces ya muchos vinieron, espero que no se les olvide. Sanidad interior, amén. Vamos a hablar de sanidad interior, gloria al Señor. Y esta mañana, hermanos, yo quiero tocar un tema y es del quebrantamiento a la sanidad, amén. Del quebrantamiento a la sanidad. El versículo que leemos dice, ¿Él sana qué? Él sana a los quebrantados de corazón. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué? Y venda sus heridas. Si audiovisuales nos ayuda ya, por favor. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermano y amigo que está aquí esta mañana, para nadie es nuevo saber que vivimos en un mundo bastante herido. Vivimos en un mundo bastante quebrantado. Vivimos en un mundo donde por donde vayamos, donde caminamos, encontramos personas con heridas, con rencores, con resentimientos, con situaciones en su vida que han vivido desde la niñez, otros en la juventud, otros cuando fueron a la escuela, al colegio, a la universidad, otros cuando se casaron, pero los seres humanos traen heridas. Amén. Los seres humanos viven con corazones agrietados, rotos, heridos, quebrados, afectados, y continuamente la vida del ser humano
tiene afectaciones en su paz interior. Amén. De allí que necesitamos pedir a Dios que Él nos sane el corazón. De allí que necesitamos que Dios sane nuestra mente. Amén. Y hermano y amigo, esto es muy, pero muy importante. El mundo está como está por enfermedades mentales. Hay enfermedad física por doquiera, pero la mayor enfermedad del ser humano está en la mente. Por eso las guerras, por eso los pleitos, por eso los celos, por eso las contiendas, por eso las muertes, por eso los odios, por eso las envidias, por eso se destruyen, por eso tenemos cantidades de niños y jóvenes que no saben qué van a hacer y se van a la droga, se van a las pandillas, se van a refugiarse en otras situaciones, personas que se destruyen sus hogares, sus familias, porque hay problemas en la mente del ser humano. Amén. Pero el plan y el propósito de Dios es sanarnos. Y ya lo dice la Biblia en el Salmo 147, versículo 3. ¿El qué? Otra vez. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él los sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso fue lo que el Señor quiso venir a hacer en este mundo. Isaías 61 también lo dice. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Y me ha ungido para qué? ¿Para qué, hermanos? Para predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿A qué más? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pues déjeme decirle que el salmista está diciendo: el Señor es el que sana los corazones quebrantados y venda esas heridas. Isaías nos está diciendo la misión del Señor. Cuando Él viniese a este mundo, venía a eso, a dar libertad, a dar sanidad, a sanar corazones, curar mentes, cambiar maneras de pensar. Amén. Permítame decirle, hermano, Dios y amigo, Dios es especialista en sanar corazones enfermos, agrietados, rotos, quebrados, heridos, traiciones, situaciones de múltiple índice. Nuestro Dios es experto en sanarlos. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos aquí tienen algo de lo que necesitan sanar en su vida, en su mente? Amén. Bueno, no todos, gracias a Dios, no todos. Pero yo creo que sí, todos. Todos. Porque la vida, desde que nacemos y vamos creciendo, experimentamos cosas que nos hacen daño, que nos marcan. Por eso es que a una persona le cuesta perdonar. Por eso es que a usted y a mí nos hacen algo y reaccionamos. Por eso es que hay personas que usted les dice algo y le contestan con un tono de voz fuerte. Por eso es que hay personas que cualquier cosita les prende de una vez el faro y les hace recordar algo que vivieron en la niñez, en la infancia, en la juventud, en la adolescencia o en la edad adulta. Amén. Así que, querrámoslo o no, todos necesitamos sanar. Y este es un mes que le pedimos a Dios que nos ayude a sanar, pero necesitamos que usted y yo nos dispongamos para que nuestra vida cambie. Amén. Si cambiamos, cambiará nuestra vida, cambiará nuestro entorno, cambiará el legado que le dejaremos a los hijos. Amén. Hermanos, ¿qué es sanar interiormente? ¿Qué es la sanidad interior? Se hace referencia con ello al intento de liberar a las personas de sus efectos y emociones negativas. Amén. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando de curar, de cambiar, de mejorar, de ayudar a las personas a que cambien y que sanen de esas experiencias negativas
y dolorosas. Amén. Es el proceso de restauración, la sanidad interior es el proceso de restauración por la obra del Espíritu Santo del alma y las emociones que han sido dañadas o afectadas por traumas, heridas, abusos o experiencias dolorosas, tanto del ayer como de hoy. Amén. Necesitamos sanar, ¿verdad que sí? La verdadera sanidad interior, hermanos, es el resultado de la renovación intencional de la mente. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. La verdadera sanidad interior se da cuando usted y yo asumimos definitivamente, por lo que Dios nos enseña, por lo que dice la palabra, cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Y eso no se dará en la medida en que usted se disponga. Yo puedo decirle a Dios que me ayude, pero Dios va a hacer su parte. Él sana, pero yo tengo que ir donde Él. Dios está dispuesto, pero yo tengo que dejar que Él obre y trabaje en mi vida. Amén. Hermanos queridos, permítame decirle, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, si nos ayudan, tengan la bondad. Dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. Cuando dice a este siglo es a este mundo. No se conformen a la forma de este mundo, sino transformaos. ¿Pero por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano y amigo que está aquí, no vamos a cambiar si no trabajamos en la renovación de nuestra manera de pensar. No hay otra manera. Usted puede venir a los cultos, usted puede cantar, puede orar, puede predicar, puede ser parte del grupo de alabanza, puede ser un servidor, pero con todo y eso, si no cambiamos la manera de pensar, le contestaremos mal a la gente, gritaremos a la gente, impondremos las posiciones, las autoridades, mi forma. Alguien me sube el tono de voz y yo se lo incremento. Alguien me grita y yo le voy a gritar más duro. Alguien me va a decir algo y yo voy a reaccionar. Hermano, porque esa es la manera de pensar a la manera del mundo. Esa es la vieja naturaleza nuestra. Ese es el hombre en su estado natural, no cristiano, no conocedor de Dios, no transformado. Pero aunque lleguemos a los pies de Cristo y lleguemos a la iglesia, Él hará su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Porque a veces gritamos a alguien y justificamos el grito. A veces le imponemos a alguien algo y justificamos la imposición, pero es porque no hemos sido transformados. Y la Biblia dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es ¿qué? La buena voluntad de Dios. Hermano, la buena voluntad de Dios no es que usted y yo nos quedemos gritones, ni alegones, ni enojones, si se puede decir así. Bueno, estamos diciendo. No. La voluntad de Dios no es que el cristiano se quede gritando, ni abusando, ni maltratando, ni con odios, ni con amargura, ni con rencillas, ni con rencores, con nada de eso. La buena voluntad de Dios es aquella donde mi mente ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, y el que gritaba no grita más, el que se enojaba ya no lo hace de esa manera, al que lo controlaba la ira ya no lo controla la ira, hermano. Y de esa manera entenderemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Digan gloria a Dios. Hermanos y amigos, Dios nos creó seres emocionales. Así que las emociones Dios nos las dio. No son ni buenas ni malas. El manejo que yo le di a las emociones es el que lo determina
lo bueno o lo malo que yo haga. ¿Me comprenden eso? Así que Dios nos creó y algunos los hizo muy risueños, por todos se ríen, todos lo celebran, otros son un poquito más así serios, otros lloran más fácilmente. Aquí dicen yo. Algunos lloran más fácilmente. Usted hay personas que les da una razón y ya están llorando. Hay unos que se alegran, son muy alegres. Otros son más serios. Y otros son muy pausados. Mucho. Así que Dios nos dio diferentes emociones, diferentes temperamentos. Es parte de la creación de Dios. Pero la manera, hermano, en que yo actúe, procese o ejecute una emoción, sí depende de mí. Y esa es la que Dios quiere que yo me dé cuenta, que la voluntad de Él no es que nosotros sigamos, hermano, maltratando, hiriendo, ofendiendo, fallando y haciendo cantidades de cosas, guardando rencores, odios, amargura y cantidades de situaciones. No, Dios quiere sanarnos. Por eso el salmista dijo: Él cura a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Amén. Dios quiere sanarnos y yo quiero invitarle este mes, hermano, vamos a trabajar y a decirle a Dios que nos ayude, pero usted y yo también vamos a trabajar sobre nosotros mismos para que nuestro corazón sane. Amén. Digan amén. No trate de hacerlo por usted, solo Dios le va a ayudar. Haga su parte. Cuando usted reprima lo que usted es, termina explotando. Lo que hay que hacer es dejar que Dios haga su obra y yo me voy a rendir a su guianza. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, el deseo de Dios es curarnos. El deseo de Dios es sanar nuestro corazón. Déjeme decirle, lo que quiere el enemigo es que usted siga enfermo de corazón. Eso quiere el enemigo. Que usted venga, cante, ore, esté en la iglesia, pero usted siga siendo el mismo cristiano. Alegón, difícil, problemático, de pleitos, de odios, de rencores, de rencilla. Eso quiere el enemigo porque le hará usted un grande favor a él. No solo eso, afectaremos el mundo. No solo eso, afectaremos a nuestros hijos. Amén. Así que qué bonito decirle a Dios: Señor, este mes voy a empezar a mirar en mi vida qué situaciones hay en mí, qué situaciones, emociones, odios, envidia, rencores, y todo ello está en mí. Y quiero, Dios, que tú empieces un proceso para que mi corazón y mi mente sanen. Amén. No sé cuántos quieran decirle eso a Dios. Hay personas que traen situaciones del pasado. Dios quiere sanarlas. Amén. Permítame decirle, hermano, es que la vida cristiana es un camino de cambio. La vida cristiana es un camino de crecimiento en todas las áreas. En todas las áreas. No solo es conocimiento bíblico. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero actúa muy mal en otras áreas. Hay gente que puede obrar bien en algunas áreas, pero tiene alguna en la que le falta crecer y avanzar. Pues la vida cristiana es un continuo crecer, y crecemos integralmente, crecemos espiritualmente, crecemos emocionalmente, crecemos socialmente, crecemos en el aspecto físico, crecemos en el aspecto social. Tenemos diferentes áreas en las que crecemos, y los hijos de Dios necesitamos seguir avanzando, porque la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Amén.
¿Sabe qué quiere Dios de nosotros? No que nos quedemos difíciles, ni guardando odio ni rencores. No, el que odiaba que no odie más. El que se enojaba que ya no lo haga de esa manera. El que actuaba con rencor que ya no actúe de esa manera. Hermano, nosotros somos la luz del mundo. Amén. ¿Y sabe para qué es la luz? Para que alumbre. Así que Dios lo llamó a usted para que alumbre. ¿Y sabe dónde se pone la luz? En los lugares altos, para que la gente la vea y para que ella cumpla su función. ¿Sabe qué quiere Dios de la iglesia? Que la iglesia sea la luz del mundo. Que usted y yo seamos los que le demos luz a un mundo que está perdido en odios, amarguras, rencores, rencillas, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones y más. Él quiere sanarnos. Amén. Amén, hermanos. Eso es la vida cristiana. Pero déjeme decirle, todo el que quiera sanar, y escúcheme en esto por favor, no podrá hacerlo porque usted quiera. Tendrá que unirse a Cristo. Tendrá que unirse a Cristo, acercarse a Cristo. Permitirle a Él que Él trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón. De lo contrario, nosotros obraremos desde nuestro instinto. Amén. Juan capítulo 15, versículo 5. Mire lo que el Señor dijo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El Señor tomó el ejemplo de la mata de uva. La vid es la mata de uva. Y el Señor dijo, yo soy la mata y ustedes son los frutos. Ustedes son los pámpanos. Pero Él dice, el que permanece en mí y yo en Él, dice Dios, ¿qué? Esa persona, ese cristiano dará mucho fruto. Mucho fruto. Hay gente que viene aquí, la gente, fulano está yendo a la iglesia. ¿Y cómo está? Hablé con él y es otra persona. ¿Sabe por qué? Porque se conectó con Dios. Porque se conectó a la vid. Ese pámpano se conectó a la vid. Cuando usted se conecta con Dios, ese hombre en su naturaleza de amargura, de odio, de rencilla, de pleitos, celos, ira, contiendas y más, empieza a cambiar. Empieza a cambiar, no por usted se conecta, pero Dios empieza a darle de su savia, de su bendición, de su sabiduría, de su unción, de su Espíritu Santo. Él empieza a transformarnos, pero conectado con Dios. Por eso es que el mundo no podrá cambiar. El mundo no puede cambiar por sí mismo. Hemos dicho muchas veces, hoy hay más ciencia, más tecnología, más dinero, más invento, pero el hombre en su corazón y en su mente está peor. Hoy hay más ciencia. Hace 40 años, hermanos, no sabíamos ni que era un celular, ni que era casi que ni un televisor, ni un computador. Usted hoy le duele una muela y se va, y casi que usted es doctor ya. Entra a ChatGPT y él le dice qué hay que hacer, que se aplica, que se pone las dosis. Hace tiempo la gente no sabía ni siquiera qué era eso. Pero ¿por qué hoy que tenemos más ciencia, más tecnología y tantas cosas, mentalmente estamos peor? Porque no proviene ni del conocimiento ni de la sabiduría del intelecto humano. ¿Puede el hombre cambiar y ser transformado cuando se acerque y se una y se acerque a Dios, a su presencia, y permita que el Espíritu de Dios trabaje en usted? Ese día el hombre más difícil será el hombre más fácil. Ese cristiano, ese que era una naturaleza tosca, ruda, perdone la expresión, bruto, pero ahora en Cristo usted lo encuentra, y ahora encuentra una persona de un porte, de un talante. Habla y ahora habla diferente, ahora saluda y saluda diferente, ahora tiene una visión de la vida diferente, porque se conectó con Dios. Cuando te conectas con Dios, tu vida va a cambiar.
vamos a ser transformados. Pero hermano, aunque estemos en la iglesia, otra vez, a veces guardamos todavía ciertas cosas. Amén. Aunque estemos en la iglesia y llevemos años, todavía hay que seguir sanando corazones. Y Dios necesita seguir obrando. Amén. Hermano querido, Dios siempre ha querido que el ser humano salga de su condición, de su estado. No se quede en su estado natural, pecaminoso, de actitudes, de comportamientos y de todo lo que ya le he dicho, odios, envidias, rencores, etcétera. Lo repetiré mucho. A ver con cuál lo acerco. Ahí estamos. No se preocupe que casi todos tenemos algo de eso. Uno a veces le cuesta reconocerlo, pero eso está ahí. Por eso nos enojamos fácilmente. Por eso no entendemos a la gente fácilmente. Cuando alguien no actúa como yo considero que él debe actuar, me enojo, le quito la mirada y no quiero ni encontrarme con él. Es porque hay situaciones en nosotros. Amén. Pues Dios ha querido que salgamos. El día que Dios llamó a Abraham, lo primero en el llamado que Dios le hizo a un hombre a Abraham fue ¿cuál? Sal de tu tierra y de tu parentela. Le dijo, prácticamente le dijo, sal de tu pueblo y de tus costumbres. Una de las cosas que tenemos que hacer los cristianos, hermano, es que hay gente que dice, pastor, es que yo de la tierra de donde soy, eso allá prendemos el fogón, ¿verdad? Pastor, es que mi tierra, es que mi papá, mi mamá. No, Dios quiere que entendamos que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tus costumbres y de tu estilo de vida, déjalo a un lado. En Cristo, hermanos, mire, aquí esta mañana, ayúdeme. Hay arubianos, venezolanos, dominicanos, colombianos, ayúdenme. Cubanos, cubanos, puertorriqueños, haitianos, hondureños, mire, pero en Cristo no hay ni americano, ni colombiano, ni hondureño, ni santanderiano, ni cubano, ni nada. En Cristo hay una nacionalidad, se llama cristianos, hijos de Dios. En Cristo ya no existe ni tal pueblo, ni tal nación, ni tal continente, ni tal región. En Cristo somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Y todo el que llega a Cristo debe encaminarse a ello. Es que mi pueblo, es que mi tierra, es que mi país. No, eres un hijo de Dios. Así que Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. A Lot lo llamó y le dijo, salga de Sodoma y Gomorra. Ese no es su lugar. Y es más, los voy a destruir, salga de allá. A Israel lo llamó y le dijo, salga de Egipto. Pero tenga presente esto, hermano, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel, del corazón de ellos. Así que hay cristianos que salieron de allá, pero muchas cosas de allá afuera todavía las llevan. Y las guardan y se quedan y las mantienen y argumentan esa situación. Pues hermano querido, necesitamos salir. Hay cosas de nuestra mente que hay que cortarlas ya. Situaciones del ayer, del pasado, experiencias, vivencias, muy duras, pero hay que traerlas a Cristo y decirle, Señor, sana mi corazón. Cambia mi vida. Eso es lo que Dios le dijo a su pueblo. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a los israelitas, se lo dijo a Lot y a todos los que llamó les dijo, salgan. Pues a nosotros a través del evangelio, Él también nos dice, salgan de su antigua manera
de vivir. No se adapten a la forma de vivir del mundo. No se queden en las costumbres del mundo. No sigan adoptando esos comportamientos que ustedes traían antes. Ahora ustedes son hijos míos. Digan amén, hermanos. Digan amén. Normalmente alguien que no conoce a Dios y que no tiene a Dios en su corazón, su respuesta es acorde a lo que le hacen. Lo gritan, grita. Lo maltratan, maltrata. Le ofenden, ofende. Le hacen algo, se venga. ¿Verdad que sí? Pero mire lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Y mire lo que un hombre que se dejó guiar de Dios y entendió que la manera de obrar de Dios es distinta, mire la manera en que respondió. Libro de Génesis, capítulo 50, versículos 15 al 21. Génesis 50, versículos 15 al 21. Hermanos, este pasaje bíblico nos deja una inmensa lección a nosotros, a todos los que estamos aquí. Nos deja una lección inmensa, porque cuando usted, un hermano suyo, le hace algo, lo traiciona, ¿qué normalmente uno hace con ese hermano? ¿Qué hace? Por bien que le vaya, lo saca del llavero. Por bien que le vaya, no lo vuelve a saludar, no le vuelve a hablar, no le contesta mensajes, no le presta dinero, no lo ayuda. Por bien que le vaya, yéndole muy bien. Pero mire lo que le hicieron a un hombre llamado José, sus hermanos, los hijos del mismo padre. Tramaron varios aspectos con él, entre matarle, entre tirárselo a las fieras, entre dejarlo en un pozo allá metido que muriera solo, o venderlo para esclavo. Lo vendieron para esclavo. Y dijeron, bueno, esta es como dentro de lo bueno que eran, escogieron la menos nociva. Imagínense, los hermanos de uno negociándolo a uno y lo venden como esclavo. Pero mire el corazón de alguien cuando camina bajo la línea de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, había muerto el papá de José. Era la única conexión de sus hermanos con José. El papá, él amaba y respetaba a su padre. Así que la conexión era su padre. Pero viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará ellos sabían, el pago de todo el mal que le hicimos. Así que ellos estaban esperando. Si José les pagaba mal, ellos decían, es que lo merecemos, es que la hicimos. Pero mire esto, verso siguiente. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, por favor, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué hizo José? Y José lloró mientras hablaba. Verso siguiente. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos. Esa palabra siervo es esclavo. Así que ellos le dijeron, aquí estamos para que hagas con nosotros esclavos tuyos. Que trabajemos, a trabajar. Que nos vas a maltratar, maltrátanos. Somos responsables de lo que hicimos. Pero mire lo que respondió José. Y le respondió José, no teman, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire, pare ahí un momentico. Mire a alguien cuando se ubica en su lugar. Normalmente nosotros, ¿sabe qué le decimos al que no la hace?
respete. Me la hizo, por eso esto y lo demás. Y no le hablo, y es que le voy a demostrar. Y la gente hasta ensaya y manotea y mueve las manos y dice, y es que le voy a decir así, 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 así. José tenía el poder, le habían hecho la falta, había podido desquitarse, pero él se paró en su lugar y dijo, es que yo no soy Dios, yo soy un humano como ustedes, y yo también me equivoco como ustedes, así que no los voy a juzgar, ni los voy a castigar, ni les voy a cobrar lo que hicieron. ¿Sabe qué está diciendo José en este pasaje? Que todo el que a veces se para en el lugar de que él considera que tiene la razón, está tomando el lugar de Dios. Hermano, nosotros a veces tan humanos, tan imperfectos, que nos equivocamos tanto y que nos hemos equivocado para con otros, no le toleramos a alguien que no se equivoque con nosotros. Es extraño, ¿no? Porque usted y yo, y déjeme, yo me meto ahí, cuando alguien nos hace algo, nosotros somos pum, 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 se las cobramos todas. Pero cuando nosotros hacemos algo a alguien, eso sí se nos olvida. Y se nos olvida que lo mismo que a veces le señalamos a alguien es lo que nosotros hacemos continuamente. Pues este hombre dijo, yo no soy superior a ustedes, yo no soy de un rango más alto que ustedes, yo soy humano y venimos del mismo Padre y venimos del mismo pueblo y de la misma región y tenemos la misma naturaleza. Somos humanos propensos a fallar, a equivocarnos y a cometer errores. Pues yo no tomaré el lugar de Dios. Y mire lo que dijo el versículo 20. Esta es la respuesta más sabia que un hombre puede dar en un momento de una situación de esta. José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí. Mire, cuando alguien camina en el propósito de Dios, no los culpó de nada. Él dijo, miren, ustedes propusieron un mal contra mí, pero hay un Dios que cambió lo malo para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Hermano, José decidió tomar una actitud de sanidad interior, de tener un corazón sano, de mirar a Dios y no mirar la conducta de los hombres. ¿Sabe por qué nosotros atacamos tanto a la gente y juzgamos tanto a la gente y cuestionamos a la gente y queremos reprender tanto a la gente? Porque nos paramos en el lugar de Dios y se nos olvida que Dios no nos puso como jueces ni como superiores ni mejores que nadie. ¿Sabe qué quiere Dios? Que entendamos que todo lo que puede pasar aún con nuestra vida, podría Dios estar detrás enseñándome algo. Dios no manda el mal, pero como el mal está, a veces lo permite que llegue a alguien, una situación, un problema, para decirle, es para que te mires al espejo y te des cuenta cómo eres. A veces no nos damos cuenta. Muchas de esas situaciones que vivimos, experimentamos, Dios las permite para decirte, mírate en el espejo, mírate. Es que tienes fallas. Es que hay actitudes en ti. Mira ese comportamiento, mira eso que sucedió contigo, mira esa forma de responder, de actuar, de mirar, de señalar, de juzgar. Eres tan imperfecto, pero tú quieres que los demás sean perfectos contigo. Levánteme en la mano los que somos tan imperfectos, pero que nos gusta que los demás sean perfectos con nosotros. A todos, a todos, a todos. Hermano, nos gusta que la gente sea perfecta con nosotros, pero nosotros somos imperfectos. Desde que el día que el hombre pecó, somos imperfectos. Dios no nos hizo así, pero eso nos quedó del pecado. Eso nos quedó en la naturaleza. Ahora, ¿qué quiere Dios? Sanarnos. ¿Qué quiere Dios? Que usted asuma una posición como la de José. José dijo, miren, yo no los voy a juzgar. Se puso a llorar, le dolió, pero él colocó a Dios delante y dijo, miren,
todo eso mal que ustedes pensaron que me hicieron, y de verdad sí hubo mal, me metieron a un pozo, luego me vendieron y me llevaron a una casa de los egipcios, y en esa casa de los egipcios trabajé tantos años y me enrollaron en un problema y me llevaron a prisión. Pero quiero decirles algo, aunque yo no entendía eso, ahora entiendo que el Dios del cielo tenía un plan con mi vida y quería que yo fuera de bendición al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto. Hermano que está aquí, qué bueno colocar a Dios delante antes del odio, la amargura, la rencilla, el rencor, la crítica, la murmuración. Coloque a Dios delante y entienda que Dios nos está enseñando, nos está formando, nos está moldeando, nos está estructurando, porque Él quiere sacar de ti lo mejor para bendecirte y que podamos ser bendición a otros. Amén. Eso quiere Dios. Dios quiere bendecirnos y quiere que seamos bendición a otros. Amén. Pero a veces nosotros no lo permitimos. Entonces nos quedamos como somos. Atacamos, seguimos, murmuramos. Y Dios dice: y yo que quería que tú donde fueras a tal casa hubieras llevado amor, pero como no llevabas eso, tenías otra visión de la vida. Yo quería que tú fueras la fuente de sanidad en tal situación, pero tú mismo no sanaste. Yo quería que un problema que se presentó frente a ti no hubiera sobrado con tu respuesta humana. A veces Dios permite que haya un problema entre dos personas y tú lo presenciaste, pero Dios quería que tu respuesta estuviera basada no en tus emociones ni en tu visión del problema, sino en la visión que tienes de Dios y lo que Dios ha hecho en ti. Pero resolvimos el problema inclinando la balanza para generar odio, amargura, rencor, crítica, que alguien saliera de allí con más odio. Hermano querido, Dios quiere que como José, usted y yo podamos levantar la mirada y decir: ¿por qué no dejar ese problema en las manos de Dios? ¿Por qué no orar y confiar y esperar que Dios nos dará la salida? Pero sabe, a veces el problema lo resolvemos desde nuestra óptica. Y la óptica de muchos de nosotros está enferma, está viciada, tiene problemas. Vemos las cosas no como son, sino a nuestra manera. A veces el problema de dos personas, usted y yo entramos a terciar en él, a ser un mediador, y terminamos formando más odio en una persona. Hermano, yo a los que aconsejan les diría: tengan cuidado. Porque hay hermanos que se vuelven consejeros, pero tenga cuidado, eso es muy bueno. Pero tenga cuidado que su consejo sea un equilibrio, sea una balanza perfecta. Porque uno a veces le traen un problema y termina haciendo más daño, generando más rencor, sembrando más odio, destruyendo más una persona que ya venía enferma en su mente y en su corazón. Tenga cuidado cuando usted dice algo. Tenga cuidado cuando aconseja, tenga cuidado, básese en la palabra de Dios, no en lo que usted piensa. Basémonos en la palabra de Dios. Hermano, otra vez, es que nosotros somos esos luminares. Usted y yo somos esos luminares. Esos que van a darle a este mundo una visión diferente, un pensamiento diferente. Personas que Dios quiere que sane, porque una persona que sana su mente, su corazón y su vida, por donde va sembrando amor, va sembrando paz, va sembrando esperanza, va sembrando oportunidad, va dejando un camino de fuerza, de fortaleza, de ánimo. Hay gente que se acerca donde cristianos, que Dios ha transformado su mente, y la gente dice: vea, yo hablé con tal persona y me resolvió el problema. Solo su respuesta me cambió la vida, me ayudó, me sanó el corazón, me transformó la manera de pensar y de vivir. Hermano querido, somos luminares, no lo olvide. Y Dios quiere que usted y yo sanemos para que muchos alrededor nuestro sanen. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Hermano, José fue capaz de mirar la inmensa sabiduría de Dios. Miró el propósito de Dios y no miró el odio
que podía haber desarrollado hacia sus hermanos. Yo le pregunto, ¿qué hubiésemos hecho usted y yo? Dígame la verdad, hermano. Suponga que usted tiene una casa y su hermano lo estafa y le vende la casa. Le suplanta la firma y se la vende. Suponga que luego su hermano, a causa de eso, lo dejó a usted en la calle, lo dejó en la quiebra, y sus hijos aguantaron hambre y frío a causa de esa situación. Y usted, por estar en esa situación, cometió un error y terminó en prisión. Y después usted se encuentra con su hermano. ¿Usted qué le dice a su hermano? Hermanito querido, ¿cuánto te he extrañado en estos 5 años de solo dolor y sufrimiento? Oh, hermano querido, lo que me hiciste. No, no fue nada, Dios tenía un plan conmigo. Hermano, esto suena bonito, pero a la práctica hay que volver a pasar por aquí. Y hay que volver a arrodillarnos ante Dios. Y hay que volver a reconocer que somos humanos. Y hay que volver a decirle a Dios, ayúdame, Señor. Y si lo ha hecho, hay que volver. Porque, hermano, cuando enfrentamos la situación es cuando nos damos cuenta lo difícil que es. Pero José entendió el propósito de Dios. Y eso está en la Biblia para que usted y yo lo entendamos. Y yo estoy leyendo este pasaje desde que era un niño. Y desde que era un niño, la primera vez que lo leí a los 7 años de edad, me puse a llorar. Y al día de hoy todavía me impacta ese pasaje. Y me impacta porque, hermano, no es normalmente la respuesta que nosotros damos. Eso quiere decir que todavía nos hace falta llegar a un nivel donde Dios quiere que usted y yo lleguemos, para que lleguemos a esa estatura donde Dios quiere decir: has sanado, he vendado tus heridas, he sanado tu corazón quebrantado. Ya no piensas igual ni ves la vida igual. Amén. Pero ¿sabe cómo lo vamos a lograr, hermano? ¿Sabe cómo lo vamos a lograr? Yo no sé cuántos aquí lo quieran lograr. No sé cuántos aquí lo quieran lograr. Sí se puede, pero hay que hacer un proceso. Amén. Queremos responder así como José. Hermanitos queridos, eso no fue nada. Eso fue una bendición de Dios, eso fue una maravilla. No sé si usted le ha llegado a decir a alguien que le ha hecho algo bien duro en la vida, una herida. Lo hizo echar del trabajo, le dije que usted lo habrá ido. Una bendición. Camina, te invito a un almuerzo. No, hermano, a nosotros nos hacen cualquier cosita y miramos feo. Nos vamos, nos enojamos, no volvemos a saludar, decimos esa persona, etcétera. Somos tan delicados, tan sensibles, pero eso no es lo que quiere Dios. Todo el que quiera sanar primero necesita poner su mirada en Jesús. Yo se lo repito, todo el que quiera sanar necesita poner su mirada en Jesús. Hermanos, si la ponen los hombres, se equivocó. Si quiere imitar a los hombres, se equivocó. Al que hay que mirar esta mañana es a Jesús, que siendo Dios se manifestó en carne y vino a este mundo a salvar a los que eran sus enemigos. Vea, hermano, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, muchos de los que estaban allí se burlaban de él y le decían: si tú eres Dios, acábelos. Y siendo Dios y teniendo el poder, se mantuvo allá por amor a nosotros. ¿Sabe a quién hay que mirar? A Jesucristo. Cuando usted empiece a mirar al hermano, a la hermana, al servidor, al que canta, al que toca, al que predica, al pastor, hermano, de algún lado lo vamos a defraudar. Sus días estarán contados en la fe y en el evangelio. Hay gente que se ha apartado del evangelio, hermano, y salen a hablar unas cosas tan terribles, pero resulta de que ellos no se dieron cuenta que sí era verdad lo que vivieron, pero pusieron fue la mirada en los hombres. Y tienes que poner la mirada no en los hombres, sino en el Dios del cielo, aquel que no falla, aquel que quiere ayudarte, aquel que lo hizo todo por ti. El primer paso, puesto los ojos en Jesús. ¿Quiere sanar? Levante su mirada, porque si la ponen nosotros,
Usted espera que le invitemos un almuerzo y antes ni lo saludamos el día que usted está esperando que le invitemos el almuerzo. La ponen los hombres no somos como la gente quiere que seamos, no lo somos. Por bueno que sea un hombre, no es como usted quiere que sea. Es un ser humano, no piensa igual que usted, no vive igual que usted, no ve la vida igual que usted, no ha experimentado igual que usted, tiene una visión de la vida diferente. Amén, amén. Primer punto, el que quiera sanar, ponga su mirada en Jesús. Segundo punto, el que quiera sanar su mente y su corazón. Santiago capítulo 4 versículo 8, mire lo que dice. Tendremos, hermanos, que acercarnos a Dios. La solución es muy fácil: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Queremos, hermano, sanar nuestro corazón. No hay otra manera. Acérquese a Dios y Dios se va a acercar a usted. Hermano querido, no espere que Dios se acerque a usted y usted no se va a acercar a Él. Porque hay gente que para ellos Dios es: dame, ayúdame, solucioname, bendíceme. Pero hoy hay culto, no tengo tiempo. Hoy es día de adorar a Dios, sí puedo. Hoy es día de rendirle adoración y reconocimiento a Dios, tengo muchas ocupaciones. No, el que quiere que su vida en todas las áreas sane, tendrá que acercarse a Dios. Acercaos a mí, dice Dios, y yo me acercaré a vosotros. Yo no sé cuántos necesitamos sanar. Yo necesito sanar. Yo necesito sanar y creo que usted también, y creo que no queremos dejarle eso a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Necesitamos sanar, pues hay una solución: poner los ojos en Jesús, no en los hombres, y acercarnos más a Dios. Amén. Zacarías capítulo 4 versículo 6, perdón. Zacarías 4:6. Mire lo que dice: no es con tu fuerza. Vea, por buena gente que usted quiera volverse, no somos buena gente. Mire, hermano, entienda esto. Hay una diferencia entre el ser y el hacer. Hay una gran diferencia entre el ser y el hacer. Nosotros hacemos cosas buenas, pero no es que seamos buenos. Por eso venimos a Cristo. Y por eso usted y yo debemos de refugiarnos en Cristo y buscar trabajar en el ser, no en el hacer. Hay gente que está en el culto y se comporta bien. ¿Por qué? Porque hacen lo bueno aquí, pero salen de aquí y el ser de ellos es otra cosa. Así que Dios no quiere que trabajemos en el hacer. Hay gente que se comporta muy bien, depende de donde esté, depende del lugar, las personas, las circunstancias, si los ve, pero cuando ya no los ven, ya no son buenos. Les quitaron los ojos de encima y ellos le dan rienda suelta. No, Dios quiere que trabajemos en el ser. Y Santiago dice, Zacarías capítulo 4 versículo 6. Mire lo que dice: no es con tu fuerza. El mensaje que se le dio a Zorobabel 4:6. No es con tu fuerza. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: ¿con qué? No con ejército, no con espada, no con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Hermano, todo el que quiera cambiar, el punto 3, necesitará entender que aunque usted quiera comportarse bien, la naturaleza nuestra es otra. Pero si venimos a Cristo y nos llenamos de Él puede cambiar nuestra estructura. Él cambiará nuestra vida, nuestro estilo. Y ese hombre o esa mujer mala ahora puede dar un fruto bueno. Amén, digan amén, hermanos. Gloria a Dios. Y número 4, el que quiera cambiar, número 1, tendrá que poner sus ojos en Jesús. Número 2, acercarse a Él. Número 3, reconocer que no es con fuerza ni capacidad ni porque usted quiera, es con el Espíritu de Dios. Y número 4, hermano, tendremos que reconocer que lo que está aquí hay que seguirlo. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva
y eficaz. Y ella es la que es capaz de entrar allá a la mente suya y mía y cortar toda impureza, todo odio, amargura, rencilla, rencor, ofensa que le hayan practicado. Ella tiene la capacidad de llegar hasta lo más profundo de su ser y cortar y limpiar y purificar y hacernos nuevas criaturas. ¿Cuántos queremos cambiar? ¿Cuántos queremos sanar? ¿Cuántos queremos que tener un corazón nuevo? Hermano, eso lo cantamos, pero salimos de aquí allá, afuera. Y el hermano que está haciendo el almuerzo no me pone la carne que quiero. O no me atendió primero y se me fue todo esto, no sé por dónde. Se me cruzó alguien en la fila y llegan a la casa y no apareció la carne. Digo, uno no dice, qué pesar de la hermana, estaba cansada, está desde las 5 de la mañana ya, trabajó duro. Uno dice, vea esto, que este poquito y uno pagando. No se asusten, no es usted así, así somos casi todos. No es usted, así es usted y así soy yo. Uno no piensa lo bueno, uno inmediatamente piensa lo negativo. Uno piensa lo negativo. Uno no hace como José. Sería que a la hermana le olvidó, se le pasó por alto, creyó que ya la había puesto, cualquier cosa, o se la comió, pues cualquiera. Cualquiera. Hermano querido, si queremos sanar, hoy es una oportunidad. Y este mes es una oportunidad de colocarnos en las manos de Dios y dejar que Él opere en nosotros. Mire, le voy a dar últimos 2 consejos para todo el que quiera sanar. Y quiero decirle a los jóvenes que están aquí, cuiden su corazón. Porque ustedes, a diferencia de nosotros, están empezando la vida. No dejen que su corazón se llene desde tan temprano como se llenó el nuestro, de odios, de amargura, rencillas, críticas, murmuraciones y toda. No, los jóvenes que están aquí, qué bueno que aprovecharan esto y dijeran, yo soy joven y no voy a dejar que mi corazón se llene de amarguras, ni de resentimientos, ni de odios, ni nada de eso. Proverbios, el proverbista Salomón nos da un consejo que yo diría esta mañana es muy acertado para usted y para mí. Proverbios 4:13. Hermano, dígame que no me hable a lo cristiano, dígame a lo normal. ¿Qué es lo que usted más cuida? Es que uno les pregunta y los hermanos dicen, hermano, no, normalmente usted ¿qué es lo que más cuida? El bolsillo, la hermana, la plata, la casa, el carro, el cuerpo físico, ayúdenme, el trabajo, ¿qué más? Los hijos, la familia, el esposo, eso está bien. Hermanos, pero miren lo que Salomón dijo. Salomón 4:23, por favor. Salomón no dijo, cuida la casa, ni el carro, ni el dinero, ni los hijos, ni la finca, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Él nos dijo algo que debiéramos de hacerlo esta mañana. Sobre todo lo que tú guardes en la vida, todo lo que para ti sea importante, cuida tu corazón. Sobre todo lo que tú quieras cuidar en la vida, cuida lo que va a entrar a tu corazón, cuídalo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque de él depende tu vida. Hermano, lo que dejemos entrar a la mente, así será nuestra vida. Proverbios dice, tal el pensamiento del hombre, tal es él. Usted y yo somos como pensamos. Así que esta mañana
el primer consejo que quiero darle a todo el que quiera sanar y al que no quiere enfermarse con amarguras, al que no quiere enfermarse con amarguras, le quiero dar un consejo: cuide su corazón. Y cuando le hagan algo, no lo guarde. Alguien dijo un día: nosotros no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Te hicieron daño, no lo guardes en tu corazón. Deja que siga. Deja que siga. Gloria al nombre de Jesús. Démosle gloria a Dios. Hermanos, escuchen esta frase. Hay quienes no quieren perdonar, pero perdonar no es una opción, es el único camino. ¿Quieres sanar? Tendrás que perdonar. No es una opción, es el único camino. Difícil, 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 muy difícil. Pero escuchen esto: retener el perdón, o sea, no querer perdonar, escuchen esto, es como tomarme el veneno y esperar que el otro se muera. Cuando usted no perdona y piensa en eso que le hicieron todo el tiempo, haga de cuenta que se tomó una taza de veneno, pero usted espera que se muera el otro. No, si usted se tomó la taza de veneno, el que se va a morir es usted. Si usted alberga el odio, el rencor, la amargura, la rencilla en su corazón, el que va a vivir enfermo toda la vida va a ser usted y voy a ser yo. Pero esta mañana, hermano, estamos delante del Señor que dice: yo quiero sanar a los quebrantados de corazón, y yo quiero vendarle las heridas a los que están heridos, a los que tienen problemas. Yo los quiero sanar. Gloria al nombre de Jesús. El segundo consejo que termino diciéndole es: Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo. Hermano, el que quiera cambiar y sanar tendrá que hacer los pasos que ya le dije: poner su mirada en Cristo, acercarse a Él, entender que no es con fuerza ni con espada, es con la presencia de Dios. Pero tendrá que disponerse, hermano, a entender, escúcheme esto, tendrá que disponerse a entender que necesita cuidar su corazón. Y dos, ese corazón que ya tenemos, cuando hablamos de corazones de la mente, siempre nos mandamos la mano acá, pero hablamos de este corazón físico. Espiritualmente es la mente, ese es donde funciona todo lo nuestro. Pues hermano querido, Romanos 12:2 dice: no se acomoden a la forma de ser del mundo. Por el contrario, sean transformados por medio de la renovación de su mente. Permita que Dios renueve su mente, que la palabra esta mañana renueve su mente, hermano, y de esa manera, escúchame en esto, y de esa manera todo el que renueve su mente entenderá cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es personas ni cristianos peleones, ni altaneros, ni gritones, ni tanto reclamo. Dios quiere cristianos que caminen haciendo su voluntad, pues ellos son la luz que Dios trajo para este mundo. Ellos son la luz que Dios quiere que alumbre en este mundo. Yo quiero preguntar: ¿quién quiere sanar? Yo quiero preguntar esta mañana: ¿quién quiere sanar, hermano? ¿Por qué no está de pie un momento? No sé si usted quisiera venir un momento a este altar. Quédese de pie, no se arrodille. Vamos a hacer una oración aquí. Todos, todo el que quiera, venga un momentico y dígale: Señor, ayúdame esta mañana a entender que en mi vida hay cosas que tienen que sanar. Me sé los salmos, me sé los proverbios, me sé la Biblia, la predico, pero salgo de aquí, hermano, y no me dio la hermano allí la que yo quiero y ya me enojé. Amén. Qué bueno decirle hoy a Dios: Señor, yo quiero sanar. Yo quiero que mi corazón sane. Todavía me acuerdo de las heridas que me hizo mi papá. Todavía hablo con dolor de los golpes que me dieron.
Todavía me duele, Dios, cuando en el colegio me decían que no sabía, que era bruto, que yo no podía. Cuando mi papá me dijo que yo era un ignorante. Si todavía eso está ahí, venga. Si te han fallado, venga. Te han fallado, ven y dile a Dios: Señor, ayúdame a sanar. No esperes que el otro lo haga, hazlo tú. No te tomes el veneno del odio. De seguro te vas a morir tú y no el que tú quieres que se muera. Todo el que se tome el veneno de la amargura le va a amargar la vida y le va a hacer daño. Pero esta mañana aquí hay una mano extendida que le quiere decir al niño: no sufras en la vida más de lo que te han hecho sufrir. Si guardas eso que te hicieron, vas a sufrir cuando crezcas. Hay una mano esta mañana que le dice al joven: has vivido ya momentos duros, pero te quiero sanar. No lo sigas guardando. Ven, curémonos de eso. Hay una mano esta mañana aquí que le dice al mayor, al que ya es adulto: has vivido, has tenido experiencias duras, te han hecho daño, han habido infidelidades y situaciones, pero ven que te quiero sanar. Qué lindo sanar, hermanos. Hermano que está aquí, qué lindo sanar esta mañana. Qué lindo que nuestro corazón esta mañana pueda irse de aquí diciendo: no más, no más. No voy a guardar más. No voy a atesorar más. No voy a recordar más esa herida, esa persona que me hizo daño. Le voy a seguir saludando de aquí en adelante. Le voy a estrechar mi mano y voy a abrazarle, pero no más, no más con esos odios. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Los que están en el altar, dígale a Dios: Señor, no más, ayúdame. Yo quiero sanar, Dios. Yo quiero ver la vida diferente. Los que están allá, hermanos, cierren sus ojos y dígale: Señor, ayúdame. Porque yo quiero que mi corazón sea otro. Venir y llorar un momento en Dios. No hay lugar. ¿Por qué no venir y abrazar? Más alto, más grande, esa oportunidad que Dios te da. estar a tus pies. Ven y cuéntale a Dios Estar a tus pies. de lo que quieres sanar. No hay lugar más alto. Ven y cuéntale a Dios. Más grande que estar a tus pies. Ven y dile a Dios: ven. Dios te invita hoy a que cuides tu corazón. Vamos a pensar en lo bueno, hermanos. En todo lo bueno piensa. Piensa en lo honesto. Piensa en lo puro. Es el lugar. Piensa en lo sano. De mi seguridad. ¿Por qué no empezar a cambiar la manera de pensar? Señor, yo quiero cambiar. Me perdonas. Yo quiero sanar. Me acercaste a tu presencia. Yo quiero tener una visión diferente de la vida. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto que estar en la presencia de Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Sí,
Señor. alto, Si te acercas a Dios, grande, Dios se acercará estar a a ti. tus pies, Si lo buscas, estar a tus pies, lo vas a encontrar. Y aquí Dile a Dios, Señor, ayúdame. permaneceré. Dile, Señor, ayúdame, sáname. Postrado a Dígale, tus Señor, sáname, pies. sáname, Dios, sáname. Y aquí Dígale, Señor, yo quiero paz. permaneceré. Dile, Señor, A los yo quiero pies paz. de Cristo. Nadie sabe que lloro por dentro, nadie. Y aquí Pueden haber heridas permaneceré. que llevamos años con ellas. Postrado a Y la gente tus solo nos ve en lo pies. externo. Y aquí permaneceré a los pies de Oh, Dios, Cristo. ayúdame, ayúdanos. Señor, ayúdame. Permaneceré. Ayúdame, Dios, ayuda a mis hermanos. Postrado a tus pies. Oh, ayúdame, Dios. Y aquí permaneceré. Ayúdame a sanar, Dios, ayúdame a sanar. No hay lugar más alto, Más grande, Dios. más grande, No lo hay, estar a tus pies. no lo hay, Dios mío, no lo Estar hay. a tus pies. No hay lugar Hay heridas que pueden llevar años, alto, más traumas grande, que cada que nos acordamos nos hace daño. Qué lindo sanar esta mañana, qué lindo decirle a Dios, Señor, sáname. Oh, hermano, la gente nos ve, pero quizás nos ve el buen vestido. Quizás la gente te ve y te ve la apariencia física, pero a veces dentro de nosotros hay dolor, hay heridas, hay situaciones que esta mañana necesitamos que el alfarero, si tiene que quebrar esa vasija, la quiebre, pero que podamos sanar esta mañana y este mes, hermano. No se vaya a perder todo este mes. Vamos a estar hablando de sanidad, de perdón, del daño que hace la amargura en nuestra vida. ¿Por qué no cierra sus ojos y nos despedimos diciéndole al alfarero que aquí hay una vasija, que si él tiene que quebrarla otra vez y hacerla de nuevo, que la haga, pero permítale a él que él trabaje? Cierre sus ojos. El alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia Escúchalo. de hacerlo. El buen alfarero ha venido queriendo trabajar en tu vida. Y yo era ese vaso que nadie, gloria a Dios, que nadie creyó que servía. has vivido situaciones Dame tan el difíciles. Señor, yo soy barro Tú y eres tú Dios. eres el alfarero. Moldéame como tú quieras. Aleluya, Él te sana, hermano, Él te Y sana. Dios tomó Dios nos sana los esta mañana, Dios nos cura, hermano. de mi roto corazón. Me hizo un vaso nuevo Y redimió y redimió
yo era ese vaso Sí, Señor. que nadie creyó Sí, que Señor. servía. Esta mañana hay sanidad, Dame al hermano. Señor, Esta yo mañana hay soy sanidad. barro y tú eres el alfarero. Moldéame como tú quieras hoy. Y Dios tomó los Sánanos, Señor, sánanos. pedazos de mi roto corazón. Oh, aleluya. Me hizo Un vaso nuevo Gracias. y redimió mi aleluya. alma otra vez. Gracias, Y Señor. redimió mi alma otra vez. Y redimió mi alma otra vez. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Despidámonos en una oración dándole gracias a Dios y oremos por los hermanos que cumplen años esta semana. Nuestra hermana Mónica Herrera, nuestro hermano Jorge Paredes y la hermana Katiana Agustín. Vamos a orar por los que cumplen años esta semana. Hermanos, no dejemos de orar. Estamos orando por una familia, la familia de la hermana Benet y por la joven Merikel. Amén. En la noche les estaremos diciendo la nueva familia por la que vamos a orar esta semana y el joven por el que vamos a seguir orando. No dejemos de orar por nuestro hermano Rufo. Amén. Nuestro hermano Rufo necesita de nuestra oración. Bueno, aquí hay unas peticiones que han traído. Vamos a orar, hermano, que Dios sea obrando y ayudándonos. Amén. Vamos a orar aquí por estas peticiones, por Siona Rivera, por su cumpleaños. Creo que es Patricia Gutiérrez, también vamos a orar por su salud. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias. Qué lindo poder sanar, Dios. Qué lindo poder curar nuestro corazón. Qué lindo que nuestra vida, Dios, vaya siendo diferente. Ayúdame, Dios, todas esas cosas del ayer, experiencias, vivencias, tantas cosas. Sana nuestros corazones, Dios. Como te ruego que ayudes a mis hermanos que están enfermos, necesitados, los que piden oración, los que están afligidos, angustiados, Dios, ayúdales. La familia por la que hemos venido orando, Dios, la familia de nuestra hermana Benet, Dios, ayúdale. Bendíceles, restáurales, acompáñales. La joven Merikel, Dios, bendícela, ayúdala, guíala, sé con ella, Dios. Bendice su vida, sus caminos, sus decisiones, acompáñala siempre, Dios. Te ruego, Dios, por mis hermanos que cumplen años. La hermana Mónica Herrera, bendícela, ayúdala, sé con ella, Dios. Bendice su vida, su familia, Dios, ayúdales. La hermana Katiana, Dios, ayúdala, bendícela, Señor. El hermano Jorge Paredes, Dios, bendícelo, ayúdalo, Dios. Obra en ellos, Señor. Mi hermano Rufo, Dios, obra en él, ayúdale, Dios. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Hermanos, a propósito de la carne, no solo era parte